Amigos de Letra Capital, estamos con la escritora Cristian Felip Vidal para hablar de su más reciente novela, Los espejos opacos, publicada por Planeta. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muchas gracias a ti por la entrevista. Me interesa. Es una novela muy interesante sobre dos gemelos en realidad, ¿no? Una novela de dos hermanos que se narran en dos épocas distintas. Una en la época de la infancia, que es contada por el hermano varón, Kian, y la otra, un poco más reciente, ya de adultos, digamos, contada por la hermana, ¿no? Por Sacha. Cuéntame primero, entremos a hablar justamente de ese primer tema, ¿no? El tema de los hermanos gemelos además, varón y mujer. ¿Cómo surge ese interés por explorar Yo creo que el tema de los gemelos está ligado al tema de la identidad, del yo, y a mí siempre me ha interesado el tema del doble, ¿no? Es un tema que ha sido tratado, el tema de los gemelos o de un hermano, hermana muy similar, ¿no?, al otro, ha sido tratado, ¿no? Porque Víctor Hugo escribió una obra de teatro muy poco conocida que eran Los Gemelos. Está también Agota Christophe, ¿no?, con su trilogía. Está también Michel Tournier. Está también Silvina Ocampo con la hermana menor, Daniela Elkin con el Cuarto Mundo. Entonces es un tema sumamente, yo no digo trillado para nada, ¿no? Pero es un tema que refleja el interés, ¿no?, del escritor por la identidad, me parece. Ese otro yo que todo el mundo busca quizás, ¿no?, de manera equívoca, porque no existe en realidad un doble exacto de uno mismo. Claro, y por esa tendencia, digamos, en el caso de los gemelos, a buscarla en el espejo que vendría a ser la otra persona, ¿no? Sí, pero justamente esa es la historia de un desencuentro, entre dos seres que todo predisponía a la unicidad, ¿no? Pero que se encuentran divididos ya a nivel de nacimiento, es cierto, pero a nivel de género, hombre y mujer, que se encuentran divididos a nivel de visión del mundo, ya en su adultez, en sus afectos, en su relación con la familia. Finalmente lo que los unía al inicio, y que narra Kian al inicio como niño, pues entonces se va desbaratando por completo. Claro. De eso quisiera hablar más adelante cuando hablemos un poco también de la sexualidad, porque Sí. es también la exploración de la sexualidad. Que como te comentaba en un inicio, la novela plantea muchos temas muy interesantes que podemos conversar. Por ejemplo, está el tema de la violencia política, por ejemplo, ¿no? Que si bien está en la novela, no es exactamente el tema principal, creo yo, de repente me equivoco, pero creo que no es el tema principal, sino en cuanto a cómo la violencia puede de alguna manera afectar en un momento dado la vida de las personas, ¿no? Sí. Porque la novela plantea un punto de quiebre, ¿no?, a raíz de un suceso que no vamos a contar, que es muy trascendental y muy determinante en la historia de estos dos personajes. Bueno, respecto a la temática de los años de violencia que hubo en el Perú, yo quería también tratar esa temática desde el punto de vista de un niño, es decir, desde un punto de vista inocente, de un niño de 7 años que no entiende lógicamente nada de esto, que ve efectos de esta violencia sin entenderla. Entonces simplemente describe, es decir, que la primera parte es puramente descriptiva. El niño no analiza, siente, se emociona, describe su entorno y lógicamente ve las transformaciones que ocurren en la relación familiar, en los acontecimientos dentro de su propia familia, sin entender realmente cuál es la causa. Entonces yo quería dar de los años de violencia, que digamos, dar una visión más bien inocente. No tanto para restarle importancia a esos años, sino ver cómo un niño puede interpretar la violencia, cómo la siente, cómo la vive, ¿no? De manera, efectivamente, como digo, siente muy sensitiva, ¿no? Por eso está la música, por eso está el contacto. Entonces todo es muy, digamos, sensitivo. Está el olfato, está también el gusto, ¿no?, con lo de la pizza, etc. Entonces yo quise tratar de ver cómo todo esto, digamos, él lo va asimilando, ¿no? Pero sin analizarlo. Que
encarga de analizar es la hermana después. Exactamente, entonces eso me da pie a otro tema que también me gustaría hablarlo contigo, que es el tema de la estructura de la novela, porque claro, está dividida en dos partes muy marcadas y justamente se caracterizan por lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, hay una primera mirada más descriptiva, como dices, ¿no? Más de sensaciones respecto a lo que pasa en nivel de violencia, que ellos, claro, no lo pueden comprender, pero sin embargo lo ven. Y no solamente el nivel de, digamos, de violencia externa, sino también los problemas domésticos, digamos, ¿no? Muy relacionados a los padres, al padre sobre todo, ¿no? Pero también a la abuela y a la tía, en fin. Y luego, claro, hay una segunda parte ya como una búsqueda de tratar de entender, ¿no? Toda esa primera parte, ¿no? Eh, Principalmente por Sacha, que es la que lleva la voz narrativa ahí, pero también hay pequeñas reflexiones del mismo Kian a través de ciertos textos que Sacha comparte, ¿no? ¿Cómo decidiste darle esa estructura? Es que yo quería romper, quería romper conmigo misma, ¿no? Es decir, con mi nativa habitual, ¿no? Siempre son retos que a mí me encanta plantearme retos, es decir, cómo trabajo, ¿no? Un texto agresivo, realmente lo quiero agresivo porque ella tiene un trastorno de personalidad y yo quería encontrar la forma de reflejar ese trastorno, ¿no? Que solo podía ser en el lenguaje. Entonces, la razón por la cual, y sobre todo yo quería que ese personaje esté confrontado a lo que ocasiona su problema, es decir, el hermano, ¿no? Y también la personalidad de Alejandra Pizarnik, sobre quien está escribiendo una tesis. Y Alejandra Pizarnik pues había un problema metafísico de identidad, ¿no? Ella siempre quiso ser otra, quería ser otros yo, como decía ella, ¿no? Entonces lo que vemos es el tema del yo también se refleja en el intento de reflexión de Sasha respecto a lo que ella considera casi como una traición, ¿no? El hecho de que su hermano ya no sea su doble, ¿no? De que se haya alejado de ella hasta físicamente, no solo sentimentalmente, sino físicamente. Y por lo tanto intenté justamente mezclar para mostrar la confusión de ese personaje, quise usar muchos discursos, ¿no? O sea que el discurso propio de ella sobre la reflexión, el enojo, la amargura, ¿no? La decepción y el amor, ¿no? que permanece. Luego los diarios de Kian, que aportan una explicación o que dan pie a sus propias reflexiones. Yo necesitaba, digamos, que ella pueda partir de una temática, ¿no? O que buscara dentro de los diarios la explicación de lo que ella quería explicar. Y luego la tesis, los puntos que ella pone como anotaciones cada vez que está escribiendo algo y se le ocurre que eso podría ser una referencia a su tesis para Pizarnik, pues lo pone, ¿no? O pone versos de Pizarnik. Entonces, era esa mezcla de tres discursos distintos cuyo objetivo era dar cuenta de su confusión mental y afectiva. Que tiene que ver mucho con lo que hablamos al inicio un poco de la exploración sexual, digamos. También hay una tendencia a la cuestión sexual partiendo un poco de Sacha y de su interés por mantener esa unidad incluso a nivel físico, ¿no? Claro, sí. Es que ella siempre se aferra a ese concepto, ¿no? De la creación del mundo, donde como un ser único, ¿no? Que en realidad representaba ambos sexos, ambos géneros. Entonces ella no entiende, ¿no? Que esa unicidad que existía en el feto, ¿no? Porque en realidad se separan a las primeras semanas, me parece, ¿no? Con un solo óvulo, pues entonces se separan. Entonces ella no quiere aceptar, ¿no? Esa separación y piensa que a lo largo de su infancia e incluso de su adolescencia, gracias a ella, digamos, lograron mantener la unión, ¿no? A través del incesto fraterno. Y no acepta que justamente la decisión del hermano de irse, también porque ya no soporta esa presión afectiva de la hermana y también porque él, digamos, es homosexual, entonces, bueno, ya no soporta a su hermana en su relación,
Entonces, es lo que ella justamente critica. Yo quería marcar también, bueno, también tratar esos temas, ¿no? Del incesto, es cierto que está muy presente, está muy, digamos, presente en la literatura peruana, ¿no? Puede partir de Mama Ocllo y Manco Cápac, ¿no? Claro, y Podemos... Mazacara Gutiérrez, Miguel Sí, Miguel Gutiérrez. Gutiérrez en un número Xochitl, creo que Juanma Chávez también escribió un cuento, ¿no? Que ganó, no sé si al Copeo, ganó un premio, un cuento sobre gemelos. Ah, entonces yo quería tratar esa temática porque quizás para sacar el tabú, ¿no? Yo no le veo tabú a un incesto fraterno. Quizás será otra cosa, no sé por qué. Claro que lo veo cuando hay presión de uno sobre el otro, lógicamente un adulto sobre un niño, cuando no, digamos, la relación no es aceptada por ambos lados. Pero me parecía interesante sacudir un poco, ¿no? las mentalidades y decir, bueno, se puede construir algo, se puede hablar de algo hermoso, ¿no? Entre los hermanos. Y el incesto de por sí, bueno, no tiene por qué ser considerado como un pecado, lo es, digamos, en la religión católica, ¿no? O en otras creencias, ¿no? Otra cosa que me pareció interesante y que también está presente en la novela es la relación con el padre, que tiene dos polos opuestos, porque primero es una especie de héroe, ¿no? Y luego digamos, vemos más bien la caída del héroe frente a ellos, ¿no? Cómo la imagen se pulveriza. Pero incluso en ese momento en que la imagen del padre se pulveriza, también se plantean dos polos opuestos en la medida de cómo lo toman cada uno de los gemelos, ¿no? En Sacha predomina pues el rencor, ¿no? Y no quiere saber nada del padre. Y más bien en Kian busca más bien tratar de comprender, pienso yo, ¿no? Al padre, ¿no? Si bien no aceptarlo, ¿no? Sí, necesita saber, ¿no? Necesita conocer, necesita saber por qué de lo que hizo, ¿no? Sí, eso se debe también al carácter de ambos, ¿no? Sasha es un personaje, digamos, entero, o blanco o negro, pero no hay media tinta con él. Entonces, para ella, el padre los engañó, los abandonó, por lo tanto, no merece perdón. Ahí está el tema del perdón, ¿no? El hijo perdona, quiere explicar, ¿no? Pero ya antes de explicar, ya se entiende que le ha perdonado, simplemente quiere que le explique el porqué de su conducta. Digamos, el hecho de él dar el paso de ir a buscarlo. De ir a buscarlo, ¿no? a la cárcel. Pero también es cierto que la figura del héroe, todo padre, digamos, cariñoso, con una educación normal, no hablo del padre actualmente, pero es un héroe para los niños, ¿no? Además, su profesión médico, el que salva, ¿no? Además, en plena época del terrorismo, cuando salva porque hay atentado y él tiene que salir volando al hospital para curar los heridos, la imagen que le dan, ¿no? A los niños de ese padre héroe. Entonces, lógicamente, cuando uno se convierte en un héroe, la caída es tremenda, ¿no? Es difícil aceptar que el héroe que tenemos pueda fallar, ¿no? Fallarnos. Es verdad. Bueno, y un poco para terminar, siempre me da curiosidad los orígenes que disparan una idea que luego termina en una novela. ¿Cómo fue? ¿Cómo partiste? ¿De dónde vino la idea? Yo tenía clases con un ginecólogo, clase de francés, ¿no? Estaba clase de francés con Belit. Y entonces siempre tenía que salir disparado porque había digamos, un parto y me hablaba después, al día siguiente, la clase siguiente me decía, ay, salió un gemelo, como era, digamos, fecundación artificial, entonces, inseminación artificial, con frecuencia, hablábamos justamente de su especialidad, ¿no? En la clase de conversación. Y muchas veces a mí me fascinaba el tema de cuando se gemelos, habré escuchado que nacieron en el transcurso de 4 meses en que estuvimos juntos. Y yo me di cuenta después de que todas las notas, que todo lo que él me decía yo lo había notado, pero sin darme cuenta, ¿no? O sea que en el margen del cuaderno que yo tenía, de mi computadora, ¿no? Donde sí tenía todos los errores que cometía, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo había notado todo lo que era de los gemelos. Entonces dije, bueno, ahí, ¿no? Hay algo que tratar. Entonces empecé con esa idea, efectivamente, los gemelos, que finalmente no era sino la
la continuación de las temáticas que siempre he tratado, ¿no? La búsqueda de una identidad, la reflexión sobre uno mismo. Muchas gracias. Ya, no, gracias a ti, gracias a... Gracias amigos de Letra Capital, estuvimos con la escritora Cristian Philippe Vidal, con la que hemos hablado de su más reciente novela, Los espejos opacos, que yo recomiendo mucho, la pueden encontrar en las librerías. Gracias. Gracias. Gracias.